Hola amigos, bienvenidos una vez más a Éxitos en Manufactura. Yo soy Bernardo Vargas y nuevamente les agradezco mucho el que me acompañen en una emisión más de Éxitos en Manufactura. Y pues como siempre les comento, para abrir cada programa, el éxito se logra con el esfuerzo de todos los días, ejecutando de acuerdo a nuestros métricos, siempre pensando en los tiempos para conseguir nuestros objetivos, tiempos, recursos, todo lo necesario, ¿sí? Pero siendo muy objetivos y siempre con atención en la ejecución, con atención en el detalle. Y como siempre les digo, la persistencia. La persistencia es esencial. Para mí, la persistencia es una de las características que diferencia al ser humano del resto de los animales. Entre otras, pero si actuamos con tenacidad, con persistencia en conseguir nuestros objetivos, pues eso obviamente nos va a ayudar cuando nos enfrentemos con tropiezos, cuando nos enfrentemos con problemas en el camino, con errores, con defectos, con fallas. Por supuesto, ahí es cuando tenemos que entrar con mayor pasión. Tenemos que tener una pasión por la búsqueda de las causas. O sea, realmente debemos de desarrollar un interés en el entender qué causó el problema, qué causó el defecto, qué nos evitó el que pudiéramos prevenirlo, qué sucedió que no pudimos detectarlo. Que recuérdense, es prevención, detección y ya finalmente la causa. Y luego el impacto, determinar el impacto que tiene el problema de nuestro proyecto, de nuestra producción, de nuestra operación, de nuestro negocio, de lo que sea, ¿no? Entonces ahí viene el uso de las herramientas. Y como yo les he dicho, muchas veces las herramientas se tienen que usar en varios niveles. Es decir, si ya estamos trabajando con planes de acción, pues a lo mejor tenemos que hacer otro plan de acción para esta nueva falla o nuevo obstáculo que se nos presentó, ¿no? Y utilizar el 5 por qué, pero como Dios manda, no saltándose pasos. Saltarse pasos es lo peor que pueden hacer. Eso y omitir detalles. O sea, tratar de irse por shortcuts, como dicen los americanos, por atajos, eso no les va a llevar a nada bueno. ¿Sí? Entonces, todos los detalles, reuniendo todos los detalles y tratando de entender y hacer el 5 por qué como tiene que ser. Ah, pues esto es el defecto que encontré. ¿Por qué se presentó ese defecto? Ah, pues esta fue la causa del defecto. A ver, ¿por qué se presentó esa causa? ¿Por qué no la tengo yo categorizada? Después, los 5 por qué no se detectó. Y luego los 5 por qué no se previno. Entonces, eso nos va a ayudar posteriormente a mitigar los riesgos. Entonces, eso es súper importante, porque teniendo pasión para poder hacer eso, pasión para ejecutar, ¿sí? Vamos a llegar, tarde que temprano vamos a llegar a nuestro objetivo. Y aparte con una mayor cantidad de aprendizaje, lo cual va a robustecer siempre nuestras soluciones, nuestra experiencia, ¿sí? Entonces, esta es mi recomendación, que nunca dejemos de hacer eso, que eso lo volvamos ya una forma de vida. Y aquí los vamos a estar apoyando con consejos. O sea, aquí van a poder escuchar nuestras experiencias, ¿sí? Y ver qué herramientas usamos.
Pues obviamente son diferentes casos. Entonces, para diferentes casos habrá algunos que tengan similitud, que sean muy similares, de los que puedan usar, otros que no sean tan similares, pero que la herramienta les puede dar para adaptarse a aplicaciones diferentes, ¿no? Entonces, aquí les vamos a estar recomendando sistemas, aplicaciones, literatura, herramientas, tecnología, procedimientos. El caso del día de hoy es un caso interesante y un poco diferente a los casos anteriores. Este caso consiste en la transferencia de una línea de producción de Estados Unidos para México. Entonces, pues una línea de producción de Estados Unidos para México, pues, ¿qué tan difícil puede ser? Pues puede ser muy difícil. No quiero decir que puede ser tan fácil como pueda ser, porque no hay nada fácil cuando de transferencias estamos hablando. Pero sí se pueden llegar a complicar las cosas. Entonces, en este caso estamos hablando más o menos por ahí del 97. En ese año yo inicio trabajando con General Electric, recibo una buena oferta de trabajo, pero yo llego a un departamento diferente a manufactura. Yo ya venía a ser gerente de ingeniería de manufactura ahí con la compañía japonesa. Paso a trabajar ahí a General Electric. Y este es un departamento de abastecimientos corporativos. Es decir, en su momento no se le llamaba así, se le llamaba sourcing. O sea, sourcing realmente no es tanto como una función que siempre, como que siempre exista o que siempre vaya a tener el mismo impacto de la organización, sino que en ese momento tenía un impacto grande porque el CEO de General Electric en ese tiempo era el famosísimo Jack Welch. Él había puesto de objetivo transferir no sé cuántos millones de dólares en proveeduría, es decir, comprar materiales, componentes, tanto de directos como indirectos, servicios, etcétera, en Rusia, perdón, no en Rusia, en India, China y México. Deberían de ser los tres principales polos, y principalmente México, pues porque aquí pues todavía estaba fresco lo del TLC. Entonces General Electric, si algo tenía, la rapidez en poder tener los beneficios que brindan oportunidades del mercado lo más rápido posible, ¿sí? Entonces ese departamento lo estaban creciendo mucho. Yo total que llegué a trabajar ahí. Bueno, mi función, como la de muchos líderes de commodity, así se le llamaba, consistía en identificar oportunidades para completar una cantidad de ahorros. Los ahorros se determinaban con un precio actual de una pieza comprada en Estados Unidos, ¿sí?, o fabricada dentro de alguna planta de General Electric en Estados Unidos, y el nuevo precio de la misma pieza fabricada, pues, en México o en Latinoamérica, ¿sí? Porque nosotros pues veíamos todo eso. Entonces esta división donde trabajamos tenía una gran huella de manufactura. Es decir, tenía como 40 y tantas plantas en el mundo, ¿no? Solamente esta división. Entonces, pues había una gran oportunidad, y pues no sé, el 80% de las plantas estaban en Estados Unidos, ¿no? Tenían varias en Puerto Rico, pero muchas estaban en Estados Unidos, algunas en Europa. En China en ese momento no había tantas, o casi no había. Solo esta división. Esta división se llama Electric Distribution and Controls, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué productos?
desde un botón, todos los tipos de productos eléctricos de control. ¿Qué quiere decir de control? Interruptores termomagnéticos, switches, relevadores, arrancadores de motor, paneles de distribución, subestaciones, transformadores, botones, canaletas, o sea, todo lo que tenga que ver con la distribución y el control eléctrico, ellos lo fabricaban y lo distribuían en todo el mundo, ¿no? Entonces, en una de esas plantas surgió un proyecto de una línea de arneses, una línea de fabricación de arneses que precisamente son los arneses de control que ellos usaban. En esa planta fabricaban subestaciones de media. Entonces, en lugar de fabricar los interruptores, toda la producción, ¿verdad?, fabricar interruptores de forma modular, mucha de la producción que ellos hacían, por decir a lo mejor, no sé, un 70-30, la hacían integrada. Es decir, que en lugar de vender las piezas por separado, para que un integrador las pusiera en campo, y ahí ese integrador diseñar su ingeniería y al cliente, ese integrador, obviamente tener un ingreso aparte de General Electric. No, General Electric lo que les ofrecía a los contratistas era: tú pásame la ingeniería de lo que requiere tu cliente y yo te diseño todo y te lo embarco todo y allá yo te digo cómo instalarlo. Es decir, todas las piezas de la subestación juntas. ¿Sí? Todo con los mismos controles, todo para que pudieran tener, pues ya en ese tiempo, como edificios inteligentes, ¿no? Entonces, lo que hacían en esa planta era recibir las órdenes y luego hacían una ingeniería de diseño. Y luego hacían donde hacían el diseño del proyecto y luego una cosa que le llaman Rec Engineering. Eso quiere decir que son, por ejemplo, todos los subdibujos para todo el metal sheet. Sheet metal. Sí, metal sheet, no, sheet metal. O sea, todas las partes metálicas que se tienen que fabricar, se tienen que mandar a cortar el material, troquelarlo, doblarlo, todo eso, ¿verdad? La parte metálica. Después, los arneses. Entonces, para los arneses, sacaban un Rec Engineering, lo mandaban a la línea, una línea de 45 a 50 personas, ¿verdad? Ok. Pues entonces, esa línea era el objetivo: sacarle de ahí, hacer los arneses en México y tener ahorros. Y entonces los ahorros que estimamos por esas 45 a 50 personas era un mínimo de 2.2 millones de dólares al año. ¿Sí? Entonces era un proyecto muy bueno. Entonces lo que yo hice, en mi caso, yo tenía 2 ingenieros trabajando ya conmigo en mi departamento. Lo que yo hice fue ubicar 3 proveedores que ya fueran proveedores de General Electric, es decir, ya dados de alta, ¿sí? Ya suministrando piezas para las plantas de México, porque esa división de General Electric ya tenía plantas en México desde hacía años. Inclusive antes de haber iniciado el TLC, ya había plantas en México que surtían el mercado mexicano. Cuando entró el TLC, esas plantas les cambiaron el régimen, entonces el régimen ya se llamaba PITEX y ya podían producir mercado interno, que ya lo venían haciendo desde hacía mucho tiempo, pero incorporarse ya a el mercado de la maquiladora y poder exportar. Entonces teníamos ya tres, uno en Chihuahua, otro en la ciudad de Monterrey y otro en la ciudad de Juárez. Entonces, aquí viene la primera recomendación: cada vez que vayan a sustituir a un contratista, ¿no?, o proveedor, que hagan procurement,
¿sí? Que hagan sourcing, que vayan a sustituir la fabricación en un proveedor que lo está haciendo actualmente por otro. Tengan mucho cuidado, háganlo siguiendo absolutamente todos los pasos del procedimiento. Tienen que evaluar todos los aspectos: financiero, económico, capacidad operativa, medio ambiente, políticas de la empresa, el aspecto legal. Todo eso tiene que venir ahí en su manual de desarrollo de proveedores, porque esto se vuelve crítico. O sea, si ustedes cambian un componente y de un día para otro llega diferente, se van a meter en una bronca que los pueden correr, porque entonces paran plantas, o por lo menos paran una planta. Por ejemplo, fíjense, aquí lo que pasaba muy seguido, no tanto en esta experiencia, porque y ahorita les voy a platicar, porque lo que pasaba muy seguido dentro de General Electric es que General Electric es una empresa muy famosa, pero realmente tenía un muy mal control de las revisiones de sus dibujos. No tenían un sistema estandarizado de todas sus divisiones donde tuvieran su sistema de ingeniería centralizado. Ni siquiera dentro de las plantas. O sea, había plantas dentro de la misma división que a lo mejor con el tiempo habían ido comprando a otras marcas, etcétera. Y la ingeniería de una planta era diferente a la ingeniería de otra planta. Como las plantas eran muy independientes. ¿Y qué sucedía? Muchas veces los dibujos de ingeniería más actualizados los tenían los proveedores, porque eran proveedores ya de 15, 20, 30 años. Entonces todos los cambios que habían ido haciendo General Electric los pasaban al proveedor. El proveedor, para empezar, el proveedor sabía que los tenía que hacer bien porque su cuello estaba de por medio, ¿no? Entonces el proveedor hacía los cambios en el dibujo, los documentaba, pasaba la información a las personas que desarrollaron el cambio en General Electric, pues, para un componente en específico, y después esas personas cambiaban, se iban a otra división, los promovían, y pues muchas veces el control de ingeniería pues dejaba mucho que desear. Y entonces el dibujo que se quedaba en el sistema era el dibujo anterior, no el que tenía ya el cambio. Entonces también muy, muy importante eso relacionado con los proveedores. O sea, no saltarse pasos, lo que les decía yo en la introducción de este programa. O sea, no se salten pasos. Vean todo con lujo de detalle, y entre más cuestionen y más quisquillosos sean para ejecutar, es mucho mejor. Siempre va a haber algún detalle que se omita, pero si son quisquillosos van a limitar ese número. Entonces más vale serlo. Bueno, entonces hicimos la evaluación y pues de acuerdo obviamente de acuerdo a todos los puntos que juzgamos. En este caso, como no eran productos fijos, o sea, no había dibujos en los cuales pudiéramos basarnos al 100%. Entonces lo que hicimos fue tomar una muestra de 10 productos que ya se habían hecho anteriormente y pedir que esos productos, de acuerdo a las especificaciones de REC Engineering, los cotizaran. Entonces se esmeraron y reprodujeron los arneses muy bien. De hecho, para poder cotizar, ellos mandaron gente una semana a que aprendieran el proceso en la planta donde estaba la línea, los 3 proveedores. Después ya pues evaluamos costo de mano de obra, indirectos, calidad de los materiales, costo de materiales, propuesta en cantidad de gente también, o sea, el headcount que estaban proponiendo para usarse en la línea, su programa también, el tiempo de ejecución, qué programa está, la estrategia que iban a usar también, porque obviamente para hacer un proyecto de esos
No es nada más llegar, poner 10 gentes, los entrenas por un periodo de tiempo sobre números de partes fijos, siempre van a ser el mismo bolillo. No, aquí no. Aquí cada vez es realmente diferente. Bueno, entonces finalmente elegimos uno y quedó el proveedor de Juárez. Entonces, esta planta es una planta de un pueblito allá en Estados Unidos, un pueblito de 3,000 gentes. Entonces, obviamente todas las personas que estaban ahí trabajando en esa línea de arneses no habían rotado desde que arrancó la planta. Todos ya tenían más de 30 años de experiencia. Entonces ahí ya no tenían un defecto, pues porque aunque era un producto variable, pues ya todos se la sabían de todos, todas. O sea, ellos podían hacer esos arneses hasta con los ojos vendados y con la mano izquierda, con la mano derecha amarrada a la espalda. Entonces, se contrató al proveedor, se hizo un contrato de suministro de productos con todos los detalles que se dimensionaron dentro del proyecto, porque el proyecto, les recuerdo, el proyecto ya consistía en transferir toda la línea, es decir, tener una línea con el proveedor, con una cantidad de gente que fuera equivalente en capacidad en México para producir los arneses que esa línea producía por mes en la planta de Estados Unidos. Entonces, obviamente, el proveedor que se llevó el proyecto cotizó más económico y optimizando la cantidad de gente con el tiempo. Es decir, por decir un ejemplo, no era así completamente. Empezaba con 75 gentes. Entonces, de las 75, al mes, por ejemplo, pasaba a 70, luego al otro mes 65, luego al otro mes 60, hasta llegar a un nivel a lo mejor un poco más alto del nivel que tenía el proveedor, en la planta de Estados Unidos. ¿Por qué? Para cubrir la rotación. Porque en una planta, en un pueblito de esos de Estados Unidos, pues la rotación es casi cero. O sea, realmente muy poca gente rota, ¿no? Por lo menos en esos tiempos. Ahora creo que sí hay un problema de falta de personal, ni de que la gente rota en estos tiempos. Pero en ese tiempo no. Entonces, se hace un plan de 6 meses. El proveedor inicia, manda a la gente a entrenarse. Se mandaron a 3 ingenieros a entrenarse por un periodo de un mes. Entonces la idea después era, al término del mes, ya iniciar el proceso de preparación de producción para el tercer mes ya poder estar produciendo la primera cantidad de arneses, que se pensó en un 20% de los arneses que necesitaban allá para sus proyectos. Entonces se fueron las personas, hicieron varias pruebas, varios prototipos, llegaron aquí, empezaron a hacer prototipos, hacían prototipos de 3 arneses, los mandaban, allá los duplicaban, y en ocasiones llegaron a usar, o sea, parecía que todo iba correctamente. Entonces, les recuerdo, realmente la maquinaria no era un factor muy determinante. O sea, no tenía un tiempo de entrega largo. Además, este proveedor de Juárez nos gustó mucho porque tenía mucha ingeniería. Fabricaba sus propias máquinas, automatizaba sus máquinas y además, pues siempre fabricaba sus propios bastidores. Ya ven que los arneses se hacen en bastidores. O sea, tiene una línea, se va cableando una línea en una tabla donde se tienen varios puntos de conexión, varias guías, etcétera, y ya finalmente se termina el arnés. Entonces este proveedor era el más capaz, el más técnico, el que tenía mayor contenido de ingeniería de procesos, su producción.
Entonces, de hecho, ellos ya fabricaban para muchos clientes lo que le llaman make to order. O sea, un arnés que te mandan el dibujo y lo vas a hacer una vez un año y a lo mejor te lo vuelven a pedir una pieza hasta el otro año, ¿no? Entonces, de lo que le llaman low volume, bajo volumen, high mix, alta mezcla. Bueno, entonces ya llega el siguiente mes, se arranca y empiezan los problemas. No pudimos surtir la cantidad de arneses. La gente que ya se había pensado separar de la línea para poco a poco iniciar el proceso de ya, pues mucha de esta gente se iba a retirar, de la gente de Estados Unidos. Entonces, pues empezamos con un problemón porque ya habían salido varias personas, se les tuvo que pedir que regresaran para que completaran la cantidad de arneses que se necesitaban allá. Entonces, pues fue un broncón. Y así estuvimos, le dimos otra semana y otra vez otro broncón. Entonces no las cosas no iban bien. Y al hacer el análisis, nos dimos cuenta que el Rec Engineering que estaban enviando de la planta de Burlington, perdón, de la planta de allá de Estados Unidos, de General Electric, parecía que no se estaba interpretando bien, porque ya desde el dibujo que llegaba de allá, para aquí poner los bastidores en 2 dimensiones, aparentemente venía con errores. Porque de acuerdo a los defectos que se marcaban o las partes que no podían construir ahí, no estaban llegando completos o faltantes, por ejemplo. Entonces, nos reunimos, hicimos lo que le llaman un workshop, que es decir, era en ese tiempo una lluvia de ideas. Trajimos, ya teníamos ingenieros de la planta de Estados Unidos acá, bueno, técnicos. Vinieron otras 2 o 3 personas y juntamos gente de la planta de México, ingenieros que no estaban directamente involucrados en el proyecto porque tenían mucha experiencia de la planta de arneses, del proveedor. Hicimos un workshop como de 15 personas, donde se empieza por hacer una lluvia de ideas, después se categorizan las ideas, se le da una cierta ponderación, como si fuera, por ejemplo, una especie de Pareto, y después ya se hace un análisis, pues puede ser un análisis de lo que le llaman de failure mode, o de failure tree analysis, que es un poquito diferente el approach a lo que es un diagrama de pescado, pero al final de cuentas la idea es salir con una causa y una acción. Una causa del problema y una acción. Ahora, o puede ser una idea de mejora y acciones. Entonces salimos con un plan de acción, pero lo principal fue, vamos a parar y vamos a mandar a la gente que tenemos a que se vaya para allá y que trabajen en paralelo con la gente que tienen ahí. Afortunadamente, en ese tiempo no había tanto problema racial, porque les recuerdo que pues apenas estaba empezando lo del Tratado de Libre Comercio. Entonces como que a la gente en Estados Unidos pues no les cae el 20. O sea, ellos veían, no, pues es un proyecto, nosotros ya nos vamos a retirar, pues lo quieren hacer allá, pues que lo hagan, ¿no? Como quiera, nosotros ya no íbamos a estar trabajando ahí. Entonces pues la planta sí necesita quien haga los productos. Entonces hasta eso lo tomaron muy bien y hubo un buen ambiente hasta de camaradería para poder llevar a cabo el proyecto. Entonces estuvieron allá. El plan era 3 meses, pero se pudieron regresar antes. Y entonces pues ya llegaron con los conocimientos muy reforzados, pero aparte el gran cambio que se tuvo con el workshop, surgió la idea de, en lugar de mandarles los dibujos impresos, porque así se los mandaban, los ponían un viernes y ya para el lunes
les llegaban a mediodía, ya se ponían a trabajar con eso en la semana y a la otra semana estaban produciendo. Esos eran más o menos los pasos del ciclo. No, les mandaron los archivos de diseño, todos los archivos de diseño de la subestación, de todos los equipos que fueran interconectados, todo el proyecto. Es decir, todo el proyecto de Rec Engineering se los mandaban en ROI, lo cachaban y entonces ellos ya nada más iban despiezando las cosas como las necesitaban. Pero algo muy bueno fue que como ellos estuvieron allá, aprendieron a manipular las piezas. Entonces ya desarrollaron sus habilidades para poder extraer y ver el arnés en 3 dimensiones y poder plasmarlo en 2 dimensiones, es decir, para los bastidores. Ya los mexicanos que estuvieron allá, entonces les encantó, se volvieron expertos en eso, y ya cuando empezaron a desarrollar aquí sus bastidores y todo, la comunicación ya fluía muy bien, porque pues ya hablaban de lo mismo. O sea, los de diseño que estaban allá les daba flojera bajarse y que los mexicanos no supieran porque había esa barrera. Cuando ya se hizo esto, los mismos mexicanos ya les preguntaban sobre el diseño el diseño original, el diseño de PROI. Entonces ya nadie acababa trabajando doble, por lo menos ya nadie tenía esa percepción. Entonces, pues afortunadamente, los siguientes defectos que se fueron experimentando fueron más bien defectos de los que se le llaman de human error, o de ya enfocado más al operador no ejecutando bien el armado del arnés ya con el bastidor. Ya no que el bastidor trajera algún error, sino ya no, más bien eran defectos de fabricación o de lo que se le llama workmanship. Alguna terminal floja, alguna terminal equivocada. O sea, ya detalles que ya se iban a estar corrigiendo por la operación. Aparte se tenía la gran ventaja de que llegaban allá todavía a General Electric, y entonces ahí pues obviamente tenían que pasar por los técnicos que instalan el arnés ya en el equipo final. Entonces pues ahí había otro filtro de calidad. No les gustaba, se enojaban, claro, porque no debería ser así. El producto debe llevar libre de defectos. Pero pues eso en cierta forma tuvimos suerte que nos ayudó a que nos dieran retroalimentación, ¿no? Entonces, otra vez, repasando, y ahí ya, retrasamos el proyecto prácticamente 3 meses más. Entonces, en lugar de terminarlo en 6, llegamos a los 9, no terminado, porque llegamos a un respetable 80% del volumen, lo cual estaba visto que a lo mejor ya en 3 o 6 meses más se llegara a un 90%, porque la planta quería mantener un grupo de 3 a 5 personas para que fueran capaces de hacer modificaciones a los arneses. No tanto quizá estar haciendo correcciones, sino más bien modificaciones, porque muchas veces lo que surgía es que cuando el arnés estaba en producción en México, en lo que llegaba el arnés había cambios del cliente final, ¿sí? Porque pues obviamente ya entraba en un proceso de instalación, entonces podría haber cambios, y para poder hacer esos cambios se le pedía a la planta de Estados Unidos que hiciera el cambio en el arnés. Obviamente estos son equipos que se utilizan para electrificar estadios, para electrificar centros comerciales, chiquitos o grandotes, hospitales, hoteles. O sea, son paquetes que ya llegan para hacer la distribución de la energía eléctrica. Por eso se habla de edificios inteligentes. Pero esto tienen Estados Unidos, que lo hacen, pues yo no sé, hace más de 40 años. Que hacen este tipo de sus desarrollos, lo hacen de esta forma. No lo hacen así, tan
tan común y corriente como lo hacemos nosotros aquí en muchas plantas, ¿no? Obviamente, yo sí he visto que hay muchos proveedores, por ejemplo, aquí en Monterrey hay un proveedor que se llama AMI, que trabaja en integración. Entonces hacen todo ese tipo de cosas, de este tipo de proyectos de esta forma, ¿no? Entonces, y eso pues está muy bien. Este, entonces, pero así es la forma en la que trabajaban allá. Y ya, pues al final de cuentas, más o menos todo este procesito nos tardamos un año en que ya, no hubiera quejas. Pero entonces aquí las lecciones aprendidas, mejores prácticas a recomendar, su proceso de desarrollo de proveedores. Tiene que ser muy detallado. Definitivamente hay libros de texto. Hay unos cursos muy buenos que se llama PDC. Y hay una certificación de la Asociación de Gerentes de Compra de Estados Unidos que se llama Certified Purchasing Manager. Si ustedes pueden meterse en ese curso para esa certificación, es buenísima. Porque es muy parecido a APIX. Los exámenes son duros y el material de aprendizaje es buenísimo. Entonces, cubre muchos aspectos, casi todos los aspectos del proceso de compra y de desarrollo de proveedores. Entonces, se los recomiendo bastante. Hagan eso. Después, workshop. O sea, eso era una herramienta que se usaba mucho en General Electric cuando los proyectos se topaban con un obstáculo mayor. Pausa, que no, como dijera el Chapulín Colorado, que no panda el cúnico. Vamos a tomarnos una semana para analizar. Y el workshop duraba de 3 a 5 días. Pero ya al final ya se llegaba con un análisis y con una expertise del proyecto buenísimo. Porque se tenían que elegir gente que balanceara. Gente con mucha energía, con mucha pasión. La gente que iba a ejecutar. Pero también gente con mucha experiencia y conocimientos. Entonces, pues normalmente siempre salían buenos resultados de esos workshops. Entonces, principalmente eso, su programa de trabajo, sus objetivos bien claros y la comunicación. Finalmente, otra cosa que ayudó, yo diría que fueron las 3 cosas fundamentales. Y al final, la comunicación que mejoró por medio de compartir el sistema de ProI. El proveedor no le gustó mucho porque tuvo que comprar las licencias de ProI y las estaciones en las workstations, igualitas a General Electric. Pero ahí ya podían hablar al mismo tiempo. Podían estar viendo al mismo tiempo. Yo le estoy hablando que aquí fue entre 97 y 98. O sea, eso fue hace 25 años. La tecnología y el internet no estaban tan desarrollados, ¿eh? O sea, había una gran lentitud en lo que era transferencia de datos. Se tenía que usar una cosa que se llamaba Electronic File Transfer, etc. Y por ejemplo, las juntas eran juntas telefónicas. ¿Quién iba a pensar en juntas ahorita como se las avientan así en 10 segundos, en 2 segundos ya tienes una junta de Zoom o en Teams, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas son las recomendaciones. Terminamos este otro episodio de éxitos en manufactura. Bernardo Vargas, yo les agradezco muchísimo una vez más el habernos acompañado. Nos vemos a la próxima.